Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano, de enseñanza, de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Vamos a hablar un tema hoy día muy interesante. Vamos a escudriñar las Escrituras y vamos a hablar sobre la obediencia. Bueno, sabemos que la obediencia es un tema tremendo en la Escritura. En realidad tendríamos meses para hablar de la obediencia. La obediencia la podemos encontrar de muchas maneras. Así que vaya pensando, hermano, en qué personaje de la Biblia usted podría pensar, meditar, que es un ejemplo para usted como alguien digno de seguir en obediencia. ¿Qué personaje de la Biblia le inspira a seguirlo en obediencia? ¿Qué personaje de la Escritura la inspira a usted o lo inspira a usted con respecto a la obediencia? Lo vamos a dejar con esta meditación. Vamos a ir a una alabanza y volvemos. Que me amas, pero eso no es verdad. Oh no. Existen muchos que hablan lo mismo, pero ellos siguen igual, haciendo las cosas negras que me ofenden mucho a mí. A mí. La obediencia es mejor. Hastiado está de promesas Dios. Démosle alabanza a Dios, solo a Dios. La obediencia es mejor. Hastiado está de promesas Dios. Démosle alabanza a Dios, solo a Dios. Yo busco gente que sea sincera, que me amen de verdad. Oh sí, que se presente con alma y cuerpo para que les pueda ver y vivirán eternamente delante de mí, delante de mí. La obediencia es mejor. Hastiado está de promesas Dios.
Bien, hermanos, vamos a estudiar esto. Habíamos dejado una interrogante. ¿Qué personaje de la Escritura la inspira a usted o lo inspira a usted con respecto a la obediencia? ¿Está difícil o está fácil? Bueno, desde bebé nosotros somos enseñados al tema de la obediencia. Desde chiquitito las mamás le enseñan a los niños a que tienen que aprender a obedecer, que no se acerquen a un lugar peligroso, que tengan cuidado con el hervidor eléctrico, que tengan cuidado con el fuego, con los peligros. Y desde chico ya nos empiezan a decir, no te acerques para allá, no hagas esto, no hagas esto otro. Y se nos instaura en nuestra vida desde muy pequeño la ley del no. Y después vamos aprendiendo que todo tiene un motivo, que los adultos nos quieren enseñar, nuestros padres o las personas que nos cuidan nos quieren guiar hacia algo mejor. Quieren que no pasemos por ninguna cosa mala, no pasemos por el peligro y salgamos victoriosos de situaciones difíciles. El Antiguo Testamento, sus 10 mandamientos, si ustedes ponen atención, en Éxodo 20, nos muestra la ley del no. No adulteres, no darás falso testimonio, no matarás, no robarás, no codiciarás, no mentirás, no tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Solamente hay de los 10 mandamientos que hay en Éxodo 20, solamente 2 no hablan la palabra no. El mandamiento del sábado y el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Pero ahí vemos que Dios quiere guiar a su pueblo hacia un tema de obediencia. No hagas esto, no hagas esto otro. Pero después Jesucristo, en el Nuevo Testamento, ahí en Mateo 7:12, con su regla de oro, que aparece en la Escritura, cambia este concepto del no, o lo amplía. Porque, por ejemplo, decir a alguien no matarás, no robarás, no mentirás. Si alguien puede decir, yo no robo, yo no mato, yo no miento, pero ¿qué haces con tu hermano? ¿Le ayudas? ¿Realmente quieres que el otro esté bien? Porque cuando nos dedicamos solamente a obedecer el no, alguien puede decir, yo respeto el no. No hago esto, no hago esto otro. Pero fíjate lo que dijo Cristo. Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué es lo que hace Cristo acá? Amplía esta ley. Porque fíjate que si Cristo dijera todas las cosas que queráis que los hombres no hagan, así también no hacedla vosotros con ellos. No dice eso, no habla en negativo, sino habla en positivo. Dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y nos sube la meta mucho más alta, porque cualquiera que cumplía con los no podía quedar conforme. Pero cuando Cristo dice que debemos obedecer esta palabra, que debemos hacer con los otros, como queremos también que los otros hagan con nosotros, amplía mucho más. Nos está pidiendo amor, nos está pidiendo ayuda, nos está pidiendo misericordia, nos está pidiendo muchas otras cosas más. En Hebreos 12:9 dice, con respecto a esto mismo, nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué entonces no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque desde pequeñito aprendimos esta ley del no. Aprendimos a ser enseñados a obedecer. Y Hebreos 12:9 dice, si tú obedeciste a tus padres o a las personas que te enseñaban aquí en la tierra, que te disciplinaban y los veneraba, ¿por qué entonces no obedeceremos a la palabra de Dios? ¿No obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos eternamente?
Esto es importante, pues la obediencia muchas veces nosotros la entendemos en términos de cumplir las leyes terrenales, cumplir la ley del tránsito, cumplir las leyes de los impuestos, todas estas leyes que hacen los políticos en el Congreso, etcétera, todas las leyes que están en varios libros de leyes. Pero muchas veces dudamos con respecto a obedecer la palabra de Dios. Y somos capaces de respetar un semáforo en rojo, pero no somos capaces de respetar los semáforos en rojo que nos pone la Biblia con respecto al pecado. Y si nosotros nos acordamos, los que somos un poquito de más edad, que cuando llegó la adolescencia nos pusimos más rebeldes, aumentó la desobediencia. Hubo un momento en la vida que tal vez pasa como alrededor de los 12 años, que ya no estimamos a nuestros padres de una manera grande como lo teníamos, lo empezamos a bajar de allá arriba donde los teníamos y empezamos a no seguirlos y a hacer nuestra propia voluntad. Y vemos que los adolescentes se ponen rebeldes. Y yo quiero invitarlos, hermanos, a que vean el mejor ejemplo de la Escritura, el mejor personaje, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque vamos a recorrer la Escritura, vamos a escudriñar la Escritura y vamos a ver cómo los otros fallaron. El gran personaje Moisés falló en obediencia y fue castigado a no entrar en la tierra prometida, a solamente verla de lejos. Nuestro famoso y recordado Abraham, que con fe ofreció a su hijo y fue obediente, falló cuando se le dijo, ahí está escrito en Génesis, que dejara la tierra y dejara toda su parentela, y se viniera a la tierra de Canaán. Y Abraham fue desobediente, porque no dejó toda su parentela. Arrastró a su sobrino Lot y fue desobediente también. El rey David se le ofrecieron muchas cosas. Se le dijo que iba a tener un reino eterno, que de su descendencia iba a nacer el Mesías, y también fue desobediente. Jonás, otro desobediente, y así etcétera. Pero tenemos a este Jesús a los 12 años, y vemos cómo este jovencito a los 12 años, en vez de alejarse de Dios, se empieza a acercar al Señor. Este Jesús, ahí en Lucas 2, en el versículo 51, entre el 42 y el 51 hay una historia donde María y José se le pierde su hijo y lo empiezan a buscar y lo buscan por 3 días. Regresan a Jerusalén, lo buscan por 3 días y lo encuentran. Lo encuentran en el templo, enseñando y aprendiendo de la palabra de Dios y conversando con los escribas y fariseos, con los sacerdotes. Y vemos que aparentemente parece que hubiera un acto de rebeldía de Jesús de haberse escapado de sus padres. Y si lo miramos superficialmente podríamos pensar que ese chico se volvió como rebelde, que se alejó de sus padres, no le importó. Pero él estaba en los negocios de su padre y le era necesario acercarse a los negocios de su padre. Y dice Lucas 2:51, y descendió con ellos, con sus padres, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Sujeto a ellos. Eso significa en obediencia. Y vemos a este Cristo, a este Jesús, cómo les da ejemplo a los jóvenes de los 12 años o de los adolescentes que ya no quieren estar sujetos a sus padres, que ya no quieren estar sujetos a la iglesia, que ya no quieren estar sujetos a la palabra de Dios. Y vemos a este Jesús como nos da ejemplo de obediencia. Vemos en Efesios 6:1 una palabra que dice: Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y esa palabra está dicha por el Espíritu Santo. Hijo, obedeced en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Y ese mismo capítulo de Efesios 6, en el versículo 5, también habla de lo mismo. Dice: a los que son
siervos, a los esclavos, a los que tienen algún trabajo, a ti a lo mejor que tienes un jefe. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Porque a veces vamos a la iglesia, o nos congregamos, nos creemos creyentes, pero llegamos al trabajo, nos dan una orden y la desobedecemos. ¿Y cómo después podremos llegar con el mensaje del evangelio, de la obediencia, si nuestros compañeros de trabajo dicen, pero si qué viene a decirme que sea obediente a la palabra si él ni siquiera le obedece al jefe? O si, ¿qué me viene a decir este jovencito si ni siquiera le obedece cuando la profesora le dice, siéntate, vuelve a tu asiento, haz esto, no hagas esto otro? Este Jesús nos da ejemplo desde que es niño. Este Jesús que dice la palabra en Marcos 6:3, que era un carpintero. Pero en Mateo 13:55 amplía este concepto y dice que es hijo del carpintero. O sea, su padre, José, su padre que lo crió, digamos, su padre terrenal, el carpintero, y Jesús se sujetó a su padre. Incluso siguió la misma actividad u oficio de su padre. Y obedeció también en todo, hasta en la edad adulta. Entonces, Juan 2:3-4 nos habla también, como por ejemplo, que este Jesús obedeció incluso a María siendo adulto. ¿Recuerda la historia cuando fueron a las bodas de Caná? Cuando faltó vino. Y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Parece como que Jesús estuviera enojado y fuera a desobedecer a su madre. Pero, ¿qué vemos? Jesús transforma el agua en vino. Y permanece sujeto a su madre. Y la gente se maravillaba en las sinagogas, se maravillaban cuando veían a este muchacho que era obediente, a este ya joven adulto, después con sus milagros, con todo. Así que ese es el principio de este tema. Hablar de este Cristo, que es perfecto desde niño, que nos enseña tantas cosas, que está enseñándonos, nos trajo ese camino de salvación y nos enseña sutilmente en la Escritura, cuando la escudriñamos, que Él es ejemplo en todo al que dice ser su Hijo. Si estás cansado de tanta maldad, en este mundo tú vives sin paz. Tienes problemas y luchas aquí, no sabes qué hacer ni a quién recurrir. Hay una solución, acude a Cristo. Cristo es la mejor solución, te ofrece una vida mejor. Confía en Él, pues Él te quiere ayudar. Cristo es la mejor solución, entrégate a Él sin temor. Tendrás alegría y gozo en tu corazón. Ahora decido entregarme a Jesús, sé que me acepta tal como soy. Mi vida pasada atrás ya quedó, comienzo a vivir una vida mejor. Desde que me entregué a Cristo mi Salvador.
Cristo es la mejor solución, te ofrece una vida mejor. Confía en Él, pues Él te quiere ayudar. Cristo es la mejor solución, entrégate a Él sin temor. Tendrás alegría y gozo en tu corazón. Tendrás alegría y gozo en tu corazón. Bueno, hermanos, estamos aquí de vuelta en el programa Escudriñando la Escritura, escuchando este tema de la obediencia. Aquí estoy yo, Bastián, y tuve la bendición de invitar aquí a un compañero del colegio, Ricardo Irribarra, alias el Richie. Estamos nosotros escuchando aquí el tema de gran bendición, un tema muy, muy interesante, el tema de la obediencia, muy fuerte. O sea, yo, por ejemplo, escuchaba el tema y pensaba que sí, es difícil ser obediente en muchas ocasiones. No sé qué piensas tú, Ricardo, Richie. Sí, la verdad, como decía el tío, es muy sencillo obedecer a los no cuando te dicen que no, pero ¿qué pasa cuando te dicen algo tan sencillo para el Señor como es amar a tu prójimo como a ti mismo? Es muy sencillo decirlo, pero la verdad es que el Señor, más que palabras, mira los corazones. Con la parte de nuestro ser que nosotros tenemos que obedecerle al Señor es con el corazón. Amén. Yo pensaba, y era un ejemplo súper fuerte lo que decía acerca de Jesús, porque uno piensa lo difícil que es en la juventud obedecer a los papás. Es algo muy complicado y algo que cuesta. A mí personalmente hay muchas ocasiones en que me cuesta y a todos les sucede eso, a todos les ha sucedido que les ha costado obedecer a los padres, y es impresionante ver que Cristo nos mostraba que es posible, que la obediencia es algo posible y que si Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer porque Él vive en nosotros. Entonces, la gracia es pensar, y uno cuando piensa en eso, que se da cuenta de que Cristo vive en nosotros y que es posible ser obediente, uno le llega a ese choque de realidad de que Dios nos acompaña en todo, y en todas las cosas, las barreras que tengamos que pasar, Dios nos va a estar ayudando a superarlas, como la desobediencia que la ha convertido en obediencia. Cierto. Bien interesante eso, porque Jesús no nos va a pedir nada que Él no haya hecho. Y el Espíritu Santo que está hoy aquí con nosotros, no es que nos haga la tarea muy fácil, sino que la hace mucho más fácil de lo que lo fue para la gente antes de que el Espíritu Santo estuviera aquí. Amén. Es importante que nosotros, como jóvenes, Bastián, y que todas las personas de todas las edades, creamos que el Espíritu Santo es real, que no tan solo lo digamos con nuestra boca, sino que lo creamos, y que creamos que todo lo que podemos hacer con Él. Jesús dijo que cosas como las que Él hacía y mayores podíamos hacer, pero para hacer eso necesitamos fe, y obedecer a lo que el Espíritu Santo nos muestra, nos dice en sueños, visiones, etcétera, en las cosas que el Señor trae a nosotros. Es cierto, eso me interesaba mucho el punto que comentabas de que para nosotros es más fácil ahora obedecer, porque en realidad es verdad, porque si uno se da cuenta, han habido diferentes etapas de la relación de Dios con el hombre a lo largo de toda la historia. Al principio era una relación directa, el hombre con Dios en el huerto del Edén, el hombre le preguntaba, Dios le respondía, después el hombre cae y el hombre queda apartado de Dios. Y esa es la época que decía Richie aquí, que era difícil seguir a Dios, porque Dios está apartado de uno, y no es como ahora que Dios vive en nosotros, el Espíritu Santo está dentro de uno, lo está instruyendo, y es mucho más fácil seguir la palabra. O sea, si vemos a grandes personas como Abraham, que aunque también desobedeció, fue un ejemplo de obediencia, como nosotros que tenemos el Espíritu Santo no vamos a poder hacerlo. Esa es la gran enseñanza que nos tiene, que la obediencia es algo súper importante que tenemos que seguir, tanto ser obedientes desde los profesores, los papás y Dios por sobre todas las cosas, obviamente. Y además, yo recuerdo, hay una parte por ahí en la Biblia que dice que hay que someterse a toda autoridad, y es cierto, tenemos que someternos a toda autoridad, aunque no nos guste someternos, porque las cosas las vamos a hacer por amor a Dios. No quiero que esto suene como que vamos a obedecer para que Dios nos dé la vida eterna, porque no es así, la salvación no es por obra. Pero tenemos que ser obedientes por amor a Dios, porque Dios lo ha dado todo por nosotros, y nosotros, ¿qué nos cuesta darle eso? Ser obedientes.
que es lo que Él, una cosa que súper importante que Él espera de nosotros. Sí, es verdad. Yo creo que por sobre todas las cosas uno tiene que amar al Señor. Amén. Siempre. Cuidar el corazón de cosas tan simples como la envidia, el ser egocéntrico, querer ser el mejor en varias cosas y simplemente dejar que sea el Señor que resplandezca. Amén. Hay una palabra en Isaías que dice: levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Y esa luz de la que habla es Dios mismo. Y en nosotros Dios ya está. Y ese resplandor que tiene que resplandecer a través de nosotros tiene que ser su luz, no nuestro brillo, sino su luz. Y su luz tiene que ver con lo que Él nos pide. O sea, el resplandor se va a ver, aunque Dios va a mirar, Dios a nosotros, como decía, nos da la salvación por gracia. Hay gente que nosotros le podemos dar nuestro testimonio por obras también. Entonces, como decía aquí Richie, las obras también van a ayudar para que otras personas se acerquen a Dios. Porque si nosotros tenemos un comportamiento que es un ejemplo para el resto, ahí va a ser mucho más fácil que la gente nos crea lo que le decimos, porque no vamos a ser cualquier persona que les va a estar diciendo, va a estar intentando sacar una basurita del ojo con una viga en el suyo. En el fondo vamos a ser personas que van a tener la moral suficiente para decir las cosas. Y eso es un tema súper importante de lo que hablaba aquí el hermano Rui, el papá Rui. Entonces, ojalá, o sea, ahora continuemos con el tema para seguir avanzando en este tema que es tan interesante y tan fuerte que cada cristiano debería tener. ¿Amén? Amén. ¿Cómo nos enfrentamos al pecado y a la tentación? ¿Le obedecemos o no? ¿O no lo obedecemos? Es complicado. Puedes desobedecer a tus padres, ¿verdad? Hasta puedes mentir, hasta puedes robar, puedes fornicar, los jóvenes o los adultos, puedes adulterar, puedes desobedecer a Dios, incluso puedes desobedecer la palabra de Dios, la Biblia, todo. Puedes aceptar las tentaciones, seguir el camino al pecado. Tienes la libertad de hacerlo. O sea, Dios te ha dado esa libertad. Pero también puedes obtener algo haciendo incluso un pacto con Satanás o perdiéndote eternamente. Pero debemos mirar no este mundo. Debemos poner nuestros ojos en la eternidad. Porque a veces la gente se vuelve desobediente y rechaza a Dios porque le está pasando cosas malas en este mundo. Sí. Está sufriendo. Y piensa que eso es culpa de Dios, Y que Dios le piensa está que- castigando. Claro, que está castigando. Entonces muchas personas, muchos creyentes que están confundidos. Y yo creo que cualquiera de nosotros en un momento determinado frente a la dificultad se ha confundido. Y no ha puesto sus ojos en la eternidad. Porque cuando vemos la Escritura, vemos gente que no recibió la bendición, no recibió la prosperidad, no recibió todas las promesas. Pero esas personas fueron maltratadas, fueron heridas, fueron ejecutadas. Pero ellos tenían puesta su mirada más allá. Porque este pedacito de vida de unos años que vivimos aquí en esta tierra es incomparable con la gloria venidera. Amén. Entonces, tenemos que mirar a ese Cristo. Dice Mateo 4:1. ¿Qué hizo Cristo cuando fue enfrentado al pecado, a la tentación? Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahí el diablo, ¿no es cierto?, le dijo que si era tal, convirtiera esas piedras en pan. Cristo había ayunado 40 días. Entonces, una maldad tremenda pedirle a alguien que está hambriento. En la tentación misma. Claro, la tentación misma. Convierte estas piedras en pan. ¿Cuántas veces tú has estado en un problema similar? Y alguien te ha dicho, mira, entrégale tu causa a los monjes de Brasil. Una vez escuché a un hermano que tenía a su hijo falleciendo en la UCI de la clínica sanatorio alemán. Y vino una persona y le dijo, mira, si tú entregas la vida de tu hijo a estos monjes que espiritualmente van a orar por él en Brasil,
Pero tienes que entregarle el alma de él, por fe. Ellos te van a sanar a tu hijo. Su hijo de 7 años. Pero este hombre creyente fue tentado a que esas piedras se convirtieran en pan. Pero ese hombre dijo, no, yo no voy a entregar el alma de mi hijo. Y si mi hijo ha de morir, se va a ir con el Señor. Y prefiero perderlo hoy día que perderlo eternamente. Ese hijo falleció. Y él se siente fortalecido por haber sido fiel y no haber querido convertir piedras en pan. Amén. Ahora, ¿qué hace Cristo frente a esa tentación del diablo? Desobedece a la tentación. No sigue la orden de Satanás. ¿Y con qué le responde? Le responde con la palabra de Dios. Le responde con Deuteronomio 8:3. Le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Así dice Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Entonces, a veces la gente dice, si Dios hiciera un gran milagro de sanidad, si Dios me sanara a ese ser querido que está sufriendo, le juro que le obedecería. Mira, si tú revisas la Escritura, escudriña la Escritura en Mateo 9, del 27 al 31, vas a encontrar a 2 ciegos que van y le claman a Cristo que le dé la vista. Y le ruegan al Señor. Y Jesús les regala la vista. Y ven. Y después Jesús les encargó, dice la palabra, rigurosamente, diciendo, mira, que nadie lo sepa. ¿Qué hicieron estos hombres? Salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda la tierra. Desobedecieron a Jesús. Él hizo un tremendo milagro en sus vidas, pero Jesús le encargó rigurosamente que nadie lo supiera, por alguna razón que nosotros no podemos entender. Alguien dirá, pero ellos sirvieron para hacer famoso a Jesús. No, pero Jesús le dijo que no lo hicieran, y rigurosamente no. Y ellos desobedecieron. Entonces a veces la gente dice, mira, lo que yo estoy esperando es un milagro grande, porque cuando ocurre ese milagro, esa cosa grande que va a venir a mi vida, yo sé que de ahí voy a correr como en patines. Sí, eso me hace pensar en los leprosos que sanó Jesús. Claro, los 10. Porque me hace pensar que en realidad, ¿cuánta gente que dice eso? Si Dios me sana, yo lo voy a seguir. Pero nosotros pensamos, de los leprosos que sanó Jesús, ¿cuántos lo siguieron? O sea, ¿cuántos le fueron a agradecer? Uno solamente. Uno le fue a agradecer. ¿Y por qué? Porque en realidad un milagro no va a hacer que uno siga a Dios. O sea, la fe y el amor a Dios nos van a hacer seguir a Dios, y eso es algo que me recuerda esa parte de la Biblia acerca de los leprosos. Sí, Dios es amor, y el amor siempre lo que busca es dar, no recibir. Así que si nosotros queremos ser verdaderos hijos de Dios, siempre vamos a tener que querer darle al Señor. Amén. Sin buscar el recibir, sino dar, solamente dar. Y simplemente por un principio el Señor vamos a recibir. Pero si de verdad queremos recibir, por así decirlo, tenemos que aprender a dar de corazón, siempre. Porque de todos modos, recibamos o no recibamos nada material, Dios ya lo dio todo por nosotros en realidad. Cierto. Y nos dio el mayor regalo que puede haber. Entonces, nosotros cualquier cosa que le demos no se va a comparar nada a lo que Dios nos puede dar. Amén. Amén. Puedes tratar de tentar a Dios para que te ayude milagrosamente, para creer, obedecer y probar su existencia, bondad, pero en realidad no se aconseja tentar a Dios. No es aconsejable. El ejemplo de Cristo, sigamos con este ejemplo. En Mateo 4:5, este mismo diablo lo lleva al pináculo del templo, y fíjate que lo trata de probar, diciendo, si eres hijo de Dios. Cita al diablo el salmo, este famoso salmo que la gente, wow, le tiene tanto amor y aprecio, y porque cree que el salmo, por tener abierta la palabra, la Biblia, lo va a proteger. Mira, fíjate que Satanás, el diablo, se sabe el Salmo 91. Dice el Salmo 91 en el 11 y 12, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, dice el Salmo 91. Y Satanás le invoca ese salmo, pero la idea ahí es que la persona va caminando y no se va a tropezar en piedra. Cierto. Pero Satanás, hábil, ¿no es cierto?, le dice que se tire de arriba del pináculo y que Dios lo va a proteger porque no va a permitir que tropiece. Entonces Jesús recibe como esa orden de Satanás, pero evidentemente desobedece esa orden, porque hay una mala interpretación de la palabra. Está tentando a Dios, ¿verdad? Y Jesús le responde con Deuteronomio 6:16, que dice: no tentarás a Jehová tu Dios como lo tentaron en Machá. Machá era, si ustedes se recuerdan, ahí en Éxodo, el capítulo 17, del 1 al 7, hay una historia donde los judíos ahí en el desierto piden agua y empiezan a alegar contra Moisés. Sí. Y Moisés va donde el Señor y finalmente el Señor le dice que va a sacar agua de la roca. Y fíjate que el agua de la roca sale, pero queda establecido que no tentarás a Jehová tu Dios. No es conveniente a ninguno, ni aunque se llame hijo de Dios, tratar de probar si es realmente Dios el que está con él. Muchas veces nosotros mismos hemos tratado de probar si somos hijos de Dios. Tratamos de tentar al Señor. Tratamos de alguna manera comprobar si Él está con nosotros. O sea, por ejemplo, usted joven, si anda a las 12 de la noche y dice: no, el Señor me va a proteger a las 12 de la noche. Y desobedeciste a tus padres que te dijeron que llegara a las 10. Dice: no, si el Señor me va a proteger a las 12 de la noche. Estás tentando, igual como estaba tentando el diablo a Jesús. Porque tienes que partir obedeciendo a tus padres, ¿no? No puedes tú esperar que a las 12 de la noche en un barrio peligroso o en un lugar inapropiado dicen: no, yo soy hijo de Dios, Dios me va a proteger. Es como un ejemplo que yo me acuerdo que oía de un predicador que decía que cuando uno se pasaba un semáforo en rojo, a veces esperaba, cuando llega el carabinero: Dios, hazme invisible, y esperaba cosas de Dios, que el carabinero se arrepintiera y no le hiciera el parte y cosas así, pero en realidad está desobedeciendo, pues, o sea, uno no puede esperar que Dios a uno le ayude a cubrir una desobediencia. Claro. Entonces, Como una vez escuchábamos también que los que les gusta andar a exceso de velocidad en las carreteras, que un predicador también decía que los ángeles se bajan en el peaje cuando le ponen 140, 150 kilómetros por hora y creen que Dios los va a proteger a 150 kilómetros por hora. En forma anecdótica o bromista, este predicador decía que los ángeles se bajan en el peaje y lo dejan solo allá porque están tratando de tentar a Dios. Ahora, puedes obedecer todo lo que el diablo te indique para tratar de tener todo lo que deseas, pero ojo, que vas a perder tu vida y te vas a ir a condenación. El diablo muchas veces te va a tentar para sus deleites, incluso te va a ofrecer poder. ¿Y qué vemos en Cristo? ¿Qué vemos este Cristo? ¿Qué hace este Cristo cuando es tentado a eso? Mateo 4, 8, 9 dice que fue llevado a un monte muy alto y le fueron mostrados por el tentador los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo que se lo daría. Mira, Satanás le iba a dar los reinos del mundo al creador del universo. Pero le dijo: si postrado me adorares. es ilógico. Es ilógico, ¿no es cierto? Nunca lo había pensado de ese modo. Es ilógico. Claro, como él le va a dar los reinos del mundo al Creador. Y Jesús desobedece, por supuesto, a esa tentación y le responde con Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 13. Parece que hay que leerse Deuteronomio 6, porque Jesús se lo sabía bien. Y le responde con Deuteronomio 6, 13, le dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Entonces, después de eso, de esa hermosa obediencia que nos enseña Cristo, obedecer a todo este tipo de tentaciones, a este tipo de milagros, a tratar de disfrutar de nuestros deleites, a tener poder. ¿Qué ocurre en el cielo? Dice que bajan ángeles y le sirven a Cristo, a este hombre Dios, que nos viene a
entusiasmar con su vida, cómo debemos nosotros guiarnos en esta vida de obediencia. Entonces, este Cristo nos está enseñando con su ejemplo de obediencia y también de negar y de desobedecer lo malo que se le pone en la mesa. Cierto. Porque a veces la gente dirá obediencia, pero yo también puedo obedecer lo malo. Y también soy obediente. No, estamos hablando de la obediencia según la virtud de la palabra de Dios. Según lo que es obediencia a la palabra de Dios, al Señor. Eso mismo que tenía que ver con cuando Satanás le decía que lo tenía que adorar. Claro. Porque Cristo le estaba dando una orden, como tú mismo decías, papá, que le estaba dando una orden y uno puede eso mismo pensar que uno tiene que obedecer todas las cosas. Claro. Pero en realidad se da cuenta que ahí estaría obedeciendo algo que está mal. Claro. Uno tiene que obedecer las cosas que están bien y Cristo se da cuenta de eso y por eso no obedece. Porque la obediencia tiene que estar fijada en las cosas de Dios. Amén. Ahora hay algo bien interesante, igual que fue lo que le pasó al hombre cuando estaba en el jardín del Edén. Porque Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. Esa es una parte súper importante. Y la verdad uno puede decir, Adán, que se las farrió, estaba en el Edén, que si no me equivoco, Edén quiere decir el lugar donde la voz de Dios habita. O sea, podríamos decir que estaba con el Señor frente a frente todo el tiempo, con su voz en su oído, y aún así le desobedeció al Señor. Muchas veces, o a mí me pasó, que por ese motivo en mi corazón nació un odio hacia Adán, porque como que gracias a él todos nosotros caímos y nos pasaron hartas cosas entre medio en la historia de la humanidad. Y le echamos la culpa a Adán. Sí, pero la verdad es que el único pecado de Adán fue esa desobediencia. Y si nosotros nos pusiéramos en su lugar, yo por lo menos pienso que habríamos hecho lo mismo. Sí. Yo me acuerdo de una palabra súper importante que me dan una vez en la escuela dominical, que hablaba acerca de esto mismo de la obediencia y de lo mismo del huerto del Edén, que contaba que la obediencia tiene consecuencias fuertes y se veía ahí mismo reflejado, porque como decía Richie, el pecado ahí fue la desobediencia a Dios, y en realidad también se le puede tomar el trasfondo de que fue ser igual a Dios, ser semejante a Dios, por lo que dijo la serpiente, serás como Dios. Claro. Pero en el fondo también desobedeció a Dios porque le dijo no comerás de aquel fruto. Ahora, mostrar las consecuencias de la desobediencia y mostrar lo primero, que era que el hombre se escondía de Dios. El hombre que paseaba por el huerto con Dios lo desobedecía y después se escondía de Dios. Al desobedecer trae consecuencias. O sea, uno cuando desobedece y se da cuenta de su desobediencia, se esconde de Dios a veces. Y la gente se aleja de Dios. Amén. Tiene consecuencias fuertes y por eso es un pecado que puede hacer, no sé si pecado, se puede considerar como un pecado, sí, porque es el origen del pecado. Es el origen del pecado, y entonces puede desencadenar más cosas como un efecto dominó, así como que hace que se desencadenen más cosas si uno es desobediente. Claro. Fíjate que entonces, ¿a quién debemos obedecer y servir? A Dios, a Jesús, claro, a Dios. A lo que sea la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice Marcos 4:41. Los vientos y el mar le obedecen. Y los y peces, Marcos y los peces. Y los peces también, ¿te acuerdas? Sí, cuando Dios decía que se iban a llenar, o sea, Cristo decía que se iban a llenar las redes de Simón y de Andrés ahí, en la barca, y se llenaban. Claro, porque los peces también. La creación obedece a la voz de Dios. Amén, correcto. Obedece a la voz de Dios, entonces los peces ahí, Dios hablaba y se iban todos se peleaban por ir a la red de Dios. Amén. Y dice que decíamos que los vientos y el mar le obedecen a Dios. Le obedecen a Jesús. Y la gente se admiraba de eso. Porque como decían, los vientos y el mar le obedecen. Y dice también Marcos 1:27 que los espíritus inmundos le obedecían. Entonces, de repente nosotros nos creemos hijos de Dios, llenos del Espíritu, y a veces la gente grita y habla fuerte, y entre más fuerte habla parece que está más lleno del Espíritu, y el que habla como suavecito, no, ese valle hueso seco. ¿Eh? Pero resulta que a la hora de los que hubo, somos desobedientes. Pero imagínate que los espíritus inmundos le obedecen. ¿Eh? Entonces,
le obedecieron a Jesús. Y cuando Jesús le decía, sal de ellos, tenían que salir. Tenían que salir. Tenían que salir. Entonces Jesús de repente nos dice, sal del lugar donde estás y ve a los perdidos. Sal de la iglesia, de ahí donde estás encerrado en esas 4 paredes, y ve a los perdidos. Esa no es lo que yo le vine a predicar. No le vine a predicar una enseñanza de estar encerrado en 4 paredes. Le vine a predicar de ir a las naciones. Amén. Entonces, ¿a quién debemos obedecer y servir? A Jesús. A Jesús. A Jesús. Amén. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación.
corazón estarás ahí. Aunque guerras se levanten, aunque todos me rodearen, confiaré en ti. Sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Estaré confiado en ti. Estaré confiado en ti. Bueno, hermanos, estamos hablando sobre la obediencia. ¿Debemos obedecer siempre y en todo a las autoridades? Esto es un tema bien difícil, ¿m? Porque, bueno, tendremos que escudriñar un poco la Escritura para responder estas preguntas que son bien difíciles. ¿Debemos obedecer siempre y en todo a las autoridades? Romanos 13, del 1 al 3, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. No sé si esto será lo mismo. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque de ahí no está hablando de los magistrados del Poder Judicial. Entonces nos está diciendo que nos sometamos a toda autoridad, y especialmente esta palabra está como llevada al Poder Judicial. Y el que hace lo malo, evidentemente, va a recibir el castigo de lo malo. Y si no quieres recibir el castigo de la autoridad, bueno, va a tener que hacer lo bueno, en el fondo dice la palabra más adelante. Primera de Pedro dice en el capítulo 2, el versículo 17: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, a la autoridad. Ahora, ¿qué mayor autoridad que nuestro Rey, Señor Jesucristo? Cierto. Rey de reyes, Rey de Señor de reyes, señores. y Señor de señores. En Tito 3:1, para ver este versículo, dice que se sujeten a los gobernantes y autoridades y obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. A mí me llama la atención porque a veces veo muchos creyentes, por ejemplo, que se meten en muchas protestas y en paros y en actividades contra las autoridades y incluso se toman los caminos. Y es vergonzoso a veces que sucedan esas cosas, porque han pasado por alto esta palabra. No han obedecido esta palabra, la han pasado por alto. Entonces, pero hay un detalle. Vamos a ir a Daniel, porque aquí vamos a tener que hilar fino. El rey Darío está en su reinado, por supuesto, influido por personas que odiaban a Daniel, emite un edicto, y en ese edicto el rey Darío establece que en 30 días cualquier persona que demande petición de cualquier dios u hombre, como Daniel que oraba, sea lanzado en el foso de los leones. Ahora, ¿qué hace Daniel? Daniel no respeta esta ley, porque iba contra Dios. Esta ley iba contra Dios. Esta ordenanza era que nadie orara en 30 días pidiéndole algo a Dios. Y Daniel no la respeta. Daniel se siguió arrodillando 3 veces al día, igual que antes, porque él había algo sobre el edicto. Cierto. Era Dios. Era ese Cristo que después se nos manifestó. Y en el versículo 11 de ese capítulo 6 dice que lo pillaron orando y rogando a Dios, a Daniel. Y ahí tenemos un ejemplo de qué va a ocurrir también a lo mejor cuando en Chile se apruebe el matrimonio homosexual y se ordene o de alguna manera se sugiera que los pastores casen a los homosexuales. Cierto. ¿A quién van a obedecer? Van a irse a Romanos 13 del 1 al 3 y dice: sométase toda persona a autoridad superior. ¿O van a seguir el ejemplo de Daniel?
Cierto. va a ser complicado ahí. A ver, yo creo que la palabra está fácil, ¿no? Yo la veo fácil. Yo pienso que cuando hay algo contra el Señor, no puedes obedecer, si es contra, Cierto. de hecho, contra Dios. Hoy en día en el mundo tenemos una religión que es bien violenta, como son los musulmanes. Allá en Europa, si no me equivoco, matan a la gente que cree en Dios. Hay ramas del Islam, sí, que son Sí. muy extremas, sí. Y le dicen, confiesa que Alá es tu Dios y no te vamos a matar. Y la gente dice, no, Jesús es mi Dios. Y esas personas las matan. Claro, sí. Correcto. ¿Cuántas personas fueron masacrados en el tiempo de la Inquisición porque no obedecieron a la autoridad, que querían que ellos negaran la palabra de Dios? Entonces, la obediencia, no estamos justificando la desobediencia a la autoridad, estamos hablando de la autoridad de la palabra de Dios. Dios está primero, ese Cristo está primero. Ahora, Hechos 4:19 habla de la sanidad del cojo que estaba en la puerta La Hermosa. ¿Recuerdan? Y ante el concilio con el sumo sacerdote fue llevado Pedro y Juan por enseñar sobre la resurrección de Jesucristo, porque no cumplieron la orden de que no hablaran en el nombre de Jesús y no enseñaran en ese nombre. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí está clarito. Sí. ¿Cuál va a ser nuestra conducta cuando aparezcan leyes que atenten contra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Tal vez vamos a tener que entregar la vida, como lo han hecho muchos creyentes en la historia. Tal vez vamos a tener que ver, ojalá que nosotros no vamos a pasar por la tribulación, pero en la gran tribulación, los que van a ser marcados con esa marca, que si no se la ponen no van a poder comprar ni vender. Entonces, van a tener que desobedecer a la autoridad, porque van a tener que ser obedientes a ese Dios, a ese Cristo que dijo en su palabra, que dejó establecido a través de su Espíritu Santo, que los que se pusieran la marca de la bestia iban a ir al infierno, a la condenación eterna. Ahora, entonces debemos obedecer a los hombres siempre y cuando no vaya contra Dios. En Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque ante el concilio no querían, lo del concilio no querían que enseñaran acerca de Jesús. Ahí está clarito. Sí. Sí, ahora hay algo bien interesante, sí, que es que una de las cosas que el Señor nos llama es siempre la prudencia. Claro. Entonces, cada vez que nosotros tengamos que ser luz en el lugar que estemos, o vale decir, decir lo que el Señor cree respecto a, por ejemplo, el Señor frente al tema del matrimonio homosexual no está de acuerdo, claramente. Frente al aborto, tampoco, porque Él siempre va por la vía y siempre va por lo que es natural, hombre y hembra, como dice en Génesis. Pero las formas de manifestar lo que el Señor cree simplemente se tienen que ver con Él, porque nosotros no nos podemos poner a marchar, a hacer protestas o a encarar a la gente y pegarle o poco menos cosas de ese tipo. Así que eso, siempre prudencia. Correcto. Sí, Richard, es verdad eso, que además que a veces en la prudencia va a estar la ganancia también, porque a veces siendo prudente, yo por ejemplo, en mi profesión médico, hay varias personas que me han dicho que son homosexuales, por ejemplo. Pero yo con mucha prudencia le pido a Dios que para poder ganarme a alguien para Cristo en vez de mandarlo al infierno. Cierto. Con mucha prudencia, porque ahí tengo un pecador que es necesario que se arrepienta, pero hay que hacerlo con prudencia. Cierto. ¿Cómo fue la obediencia al Padre cuando estuvo en dificultad o en peligro de muerte? ¿Cómo le obedeció? Mira, dice cuando Jesús estaba en Getsemaní, Marcos 14:36, Jesús clamaba: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, incluso librarme de esta, ¿no es cierto? Cierto. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Y eso a veces tenemos que clamarle a Dios. A veces la oración en la gente, yo veo en las iglesias de repente cuando hay alguien que está sufriendo y todos oramos, o la intención del predicador es orar en favor de que se aparte esa mala copa de la persona que está sufriendo. Pero ojo que Cristo, estando en sufrimiento, entendía que sabía lo que venía, sabía cuál era su propósito. Cierto. Y no quiso perder ese propósito. Y aunque él no quería pasar por lo que venía al día siguiente, él, sin embargo, dijo: Señor, yo quiero obedecerte a ti, no lo que yo quiero, sino lo que tú, Señor. Sí. Y también recordemos que a veces la gente se aparta y es desobediente y ya no quiere obedecerle más a Dios y dice: ya no estoy ni ahí con la iglesia, y no estoy ni ahí con ir a la iglesia, ni con los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira lo que le sucedió a Cristo. Fue escupido siendo Dios, siendo el Creador. ¿Respondió igual? No. ¿Fue abofeteado? ¿Respondió igual? No. Fue azotado, fue ofendido, fue herido, maltratado y finalmente crucificado. Cierto. ¿Y cómo respondió? Siendo, como dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta es una palabra bellísima. Ciertamente. Como él fue obediente a la misión que él tenía. Y aún estando en aflicción, pudo soportar, obedeciendo a Dios y su voluntad. Ahí hay un tema bien importante, que es un principio del Señor, que es el principio de humillación y exaltación. Amén. ¿Cómo decirlo? Si nosotros como iglesia, independiente de las denominaciones que tengamos, sino como la iglesia del Señor, queremos tomar un lugar dentro de una nación, de una ciudad, en el mundo, la forma de hacerlo siempre va a ser como cordero, como Jesús lo hizo, porque siempre después de la humillación viene la exaltación. Correcto. Incluso tal vez la exaltación venga después de la muerte, pues la gran exaltación viene después de la Cierto. muerte. Entonces, a veces incluso no llegue la exaltación en la tierra, como se hablaba al principio del tema que decía, me acuerdo que el hermano Rubi comentaba que no todos los apóstoles tuvieron la recompensa en la tierra. Cierto. ¿Qué ocurre eso? Porque tal vez no fueron exaltados en la tierra, pero siempre vamos a tener segura la exaltación en el cielo si es que somos humildes. Claro. Y Jesús finalmente fue crucificado, ¿verdad? Y los escribas, fariseos y todos los ancianos, incluso les decían cuando estaba en la cruz, ahí, en la cruz, aún sin morir, decían: si ese es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos. Pero Jesús no le obedece. Podía hacerlo, pero no le obedece. Y Filipenses 2:8 nos habla con respecto a esto. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cierto. Entonces, nuestro gran ejemplo de obediencia, cada vez que tengamos algún pensamiento, alguna duda, alguna inquietud, alguna palabra, tenemos que poner nuestra mirada en ese Cristo, en ese Cristo maravilloso. Entonces, ¿obedeceremos al pecado? Primera de Pedro 1:14 dice: como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. El Romanos 6:6 habla lo mismo, dice que no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si tú obedeces al pecado, si tú obedeces a tus deseos que antes tenías y vuelves al vómito y la puerca lavada vuelve al barro, vas a volver a vuestra ignorancia. Tenés que ser hijo obediente, no obedecer al pecado, sino obedecer al Señor nuestro Dios. Cierto. Y Hebreos 13:17 también, por supuesto, nos habla de obedecer a vuestros pastores y estar sujetos a ellos, porque también si un pastor está lleno del Espíritu Santo y está también siendo obediente al Señor, y es un pastor genuino, evidentemente va a velar por las almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría
y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y es triste también ver a los pastores cómo tratan de conducir a sus ovejas, a sus hijos, a sus hermanos en obediencia, pero resulta que no le obedecen y finalmente ellos no terminan con alegría su trabajo, sino con mucha tristeza y sintiendo desgano y evidentemente nosotros no estamos tampoco para hacer sufrir a nuestro hermano, ni menos a nuestro pastor o guía. Amén. Vamos a ir a una alabanza, hermano, y por mientras reflexione este tema y vamos a estar de vuelta de nuevo compartiendo acerca de este tema que es la obediencia, un tema súper importante. Vamos a la alabanza. Vengo hasta tus pies, Señor, solo a preguntar ¿qué cambió tan repentinamente? Porque mis anhelos y mis sueños por lograr ya no importan tanto como antes. Y porque el concepto que me muestras del amor suena tan distinto al que concebía yo. Y lo que pensaba que era mi felicidad ya no es suficiente. Yo te quiero preguntar, ¿qué quieres de mí, Señor? Que tu voz resuena fuertemente. Me has herido el corazón de tu amor y nunca sanaré. Porque tú me quieres para ti. Y a tu voluntad voy a ceder. ¿Qué quieres de mí, Señor? Que percibo todo diferente a lo que jamás pensé. Hoy estoy dispuesta a renunciar por este tesoro que en ti encontré. Mi vida dispuesta estoy a dar. ¿Qué encontraste en mí, Señor? Me has mirado bien. No tengo gran cosa que ofrecerte. Abandono hoy mi fe y mi pequeñez en tu amor que todo fortalece. No me siento digna de tu distinción, pues tú bien conoces lo que hay en mi interior. Suba mi plegaria a ti como memorial. Pose en mí tu mano y me purificarás. ¿Qué quieres de mí, Señor? Que tu voz resuena fuertemente. Me hace
vengo hasta tus pies, Señor, solo a responder. Me rindo ante ti, te seguiré. Amén, hermanos, estamos de vuelta, estamos escuchando el tema eso de que Dios es soberano, no, es un tema súper fuerte dentro de la obediencia. Porque ahora, por ejemplo, conversamos, yo recuerdo hace mucho tiempo con Richie acerca de lo que es la humildad ante la soberanía de Dios. Que eso nos va a traer la obediencia. Nosotros vamos a seguir todo lo que Dios nos dice si somos humildes ante la soberanía de Dios, si aceptamos que Dios es soberano y nos humillamos ante eso. Somos, en el fondo, repetir lo mismo, ser humildes cada día. Sí, hay un tema que es bien importante, que la palabra dice que Jesús fue manso y humilde. La mansedumbre, creo que se dice, tiene que ver con dejarse enseñar. Uno puede decir, y es así, de hecho, Jesús es el Hijo de Dios y sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. O sea, Él perfectamente pudo caminar sin aprender de nadie y hacer lo que Él tenía que hacer y listo, porque Él era Dios en la tierra. Pero aún así Él fue humilde a lo que su Padre le decía, fue humilde incluso ante las tentaciones, porque como Dios simplemente las pudo dejar de lado, pero no se aferró a que Él era Dios, sino simplemente lo vivió como hombre. Entonces, la humildad siempre va a ser un tema bien importante, y cuando nosotros conversábamos con el Bastián hace poco, tratando de definir lo que era la humildad, y la verdad es que nunca llegamos a un concepto en claro, sí de humildad. Sí, un concepto claro. Y la verdad es que los conceptos de cada palabra buena que nos habla la Biblia, nosotros los podemos encontrar en Jesús, en la vida de Jesús, que cada palabra de Él es el mismo en el fondo. El amor, o sea, todos los frutos están en Cristo. O sea, Cristo es el fruto personificado del Espíritu, porque Él es el Espíritu Santo. En el fondo, eso nos dábamos cuenta. Y de acuerdo a lo que decía Rich aquí, de que uno de que Cristo fue manso y se dejó enseñar, me recuerda mucho a otra enseñanza que nos dio Cristo, que tiene que ver con lo mismo, cuando dijo, ustedes tienen que ser como niños. Porque ¿qué es una característica importante en un niño? Que se deja enseñar. Un niño se deja enseñar y no se cree el que lo sabe todo, porque él quiere aprender. Es el deseo de aprender y de dejarse enseñar. O sea, eso tiene que ver mucho con la humildad y aceptando que Dios es el que sabe todas las cosas y que nosotros en realidad no somos nada sin Él. Yo creo que teniendo claro estos aspectos se hace mucho más fácil avanzar en ciertos temas como es la desobediencia, cambiarla, conociendo que en el fondo Dios es el conocedor de todo, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, estando conscientes de eso, es mucho más fácil superar temas como ser desobediente y ser obediente a Él, porque si tenemos claro que Él es el Rey, al Rey le obedecemos. Cierto. Él es el Rey supremo, es Rey de Reyes, Señor de Señores, y le debemos obediencia. Cierto. Y hay algo bien interesante, igual que el Rey de todas las cosas, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro papá. Él es nuestro Padre. Además, es nuestro Padre. Sí, así que tenemos que dejarnos enseñar por Él, que todo lo sabe, todo lo conoce, que todo lo puede hacer, y dejarnos enseñar, vivir conforme a lo que Él quiere. Él nos dejó su palabra y Él ha hecho todo para que nosotros podamos vivir una vida conforme a Él. Correcto. ¿Y para quién es la eterna salvación? Dice Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado Cristo, Jesús, este ejemplo de obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que En Él creo. los que le obedecen. Ah, los que le obedecen. Claro. Tiene que ver con lo mismo. Claro. Vino a ser Tiene que autor ver de con lo eterna mismo. salvación para todos los que le obedecen. No, aunque no, en realidad creer no tiene que ver lo mismo con obedecer. Claro, es cierto, porque los hasta los demonios creen que Dios existe. Claro. Es cierto. Sí, cuando chico me acuerdo que me enseñaban que, o sea, chico no en edad, sino chico en esto de la enseñanza de Dios, me decían que creer era obedecer, era sinónimo de obedecer. Pero tiene una razón a medias, porque los demonios también creen. Incluso nos podíamos ver en lo que
cuando hablamos la palabra delante, que hasta Satanás se conoce la Biblia de memoria. Claro, me habló con el Salmo 91. Sí, imagínese, jugó con el Salmo 91, entonces Satanás también se cree la Biblia, se sabe la Biblia de memoria, entonces él también cree verdaderamente que Dios existe, pero una cosa diferente es aceptarlo en su corazón, una cosa diferente es amarlo. Una cosa es creer y otra cosa es la fe. ¿Servirá a la larga entonces ser obediente? ¿Ah? ¿Servirá ser obediente? Ser, a la larga, sí. ser obediente a Dios, hacer su voluntad, siempre todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Amén. Dice Romanos 2, del 6 al 11. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria, honra y paz, estamos hablando del reino de los cielos, ¿verdad? Sí. A todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, los que sirven al Señor a la larga, claro que van a tener ganancia, vida eterna, gloria, honra y paz. Y ojo que esa gloria y honra y paz probablemente no va a suceder aquí en la tierra. ¿Ya? Hay mucha gente que están desesperados por encontrar esa honra y esa paz aquí en la tierra. Y hay muchos misioneros, por ejemplo, que son deshonrados, quemados, mueren torturados y no reciben esa gloria, honra y paz aquí en esta tierra. Está el mismo ejemplo de Cristo, el vivo ejemplo de Cristo, que que dice Filipenses, me acuerdo que él fue humillado, fue exaltado hasta lo sumo. O sea, fue exaltado hasta lo sumo. Fue humillado impresionantemente y por eso se exaltó hasta lo sumo. El Padre lo exaltó hasta lo sumo, por eso, por la humillación. O sea, nosotros tenemos que aprender que si llegan durante nuestra vida aquí en la tierra, llegan humillaciones y humillaciones, nosotros podemos estar seguros que vamos a tener más exaltación por parte del Padre en el cielo. Siempre y cuando, claro, estemos en obediencia al Señor, porque también podemos ser humillados en desobediencia. Entonces, claro, entonces cuando somos humillados, estamos siendo humillados por los injustos que nos están humillando. Pero fíjate que lo importante es tener claro y hablar de esto, porque nosotros no podemos ocultarle a los incrédulos, a los que están sancochados, como digo yo, esos creyentes que están ahí, le falta un hervor así para que queden cocidos. Incircuncisos, los incircuncisos. Como estuve yo en mucho tiempo, digamos, yo estuve años sancochado. Entonces, ¿dónde irán los que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Dónde irán? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 9. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pongan atención, hermano, dice a los que no conocieron a Dios y también dice a los que no obedecen al Evangelio, porque hay muchos que conocen a Dios, pero no obedecen. Conocen la palabra de Dios, cierto, pero no obedecen al Evangelio. Ahí se ve súper reflejado lo que decía, voy a hacer una relación entre lo que dice Cristo y lo que dice Apocalipsis también, en el fondo. Cristo en un momento cuando habla de que existen solo dos caminos, nosotros sabemos que los que en el fondo negaban la palabra de Dios, ellos, o los que no obedecieron a Dios, ellos escuchaban la palabra, pero creían en un tercer camino, en un camino intermedio, así, no estoy haciendo lo bueno, pero tampoco estoy haciendo lo malo, malo no soy. Sí, o sea, peor es robar, el clásico pensamiento en realidad no existe, porque eso no existe, que un camino intermedio, que la gente puede estar, no, es que no creo tanto en Dios, pero tampoco es que no crea tampoco, o sea, claro. Eso mismo los cristianos que andan así como, ¿cuál era la palabra? Sancochados, porque que son cristianos a medias, que están con una patita dentro del evangelio y con la otra patita afuera. Ahora viendo lo de Apocalipsis, que cuando habla de los tibios, que claro, dice que los va a vomitar de la boca, tiene que ver con lo mismo. O sea, los que estaban adentro del cuerpo de Cristo son vomitados, porque Cristo vomita algo que está adentro. Cierto. Sí, vomita algo, el vómito viene de adentro del cuerpo.
Entonces, a veces la gente dice, no, salvo, siempre salvo, no va, ninguna posibilidad de perder salvación acá. No, Cristo dice que va a vomitar lo que tiene adentro. Te vomitaré de mi boca, dice. Lo vomitaré de mi boca, el tibio. El sancochado, para los auditores internacionales que no conocen nuestros términos chilenos, sancochado es una idea así de una carne medio cocida, que está entre cruda y cocida. ¿Tres cuartos? Medio, 3/4 te la podés comer. 2/4. 2/4. Un medio. Un medio, 2/4. Así, sancochado es miti, está ahí tibio, Miti-mota, no está ahí ni sí. frío ni caliente. Un miti-mota que es otro chilenismo. Sí, mitimota. Claro. Entonces es importante que recibirán pena de eterna perdición los que sean desobedientes al Evangelio, o los que no conocieron a Dios. Ahora, ¿qué esperas? Te pregunto, estimado auditor, ¿qué esperas para obedecer a Dios? Me pregunto yo mismo, ¿qué espero para obedecer a Dios? ¿Acaso estoy esperando que Dios me encomiende una gran misión, como lo hizo con Jonás? Pero veamos qué pasó con Jonás, po. Fue desobediente y terminó adentro del gran pez durante 3 días. Y la gran misión era ir a predicar el Evangelio a 120.000 personas. ¿Ah? Hay gente que a veces puede estar escuchando y dice, yo, Señor, quiero que me abra mis ojos, Señor, quiero que me mandes a las naciones y quiero ir a tal pueblo y quiero ir a predicarle a esos 300 personas que están en ese pueblo. Sí. Mira, Jonás lo mandaron a 120.000 personas y desobedeció. Entonces, tu obediencia a Dios no tiene que ver con que Dios te tiene que encomendar primero una gran misión, sino tu obediencia tiene que empezar desde así, de chiquitito. Ahora tal vez tú puedes estar diciendo, yo espero que Dios me haga grandes promesas y me dé en esta vida grandes bendiciones, prosperidad, me llegue mi casa propia, mi auto, mi casa en la playa, mi avión, mi kayak. Y obedeceré en todo. Veamos qué pasó en Génesis 12, del 1 al 2. Le dijo a Abraham, vete de tu parentela y de la casa de tu padre. Vete de tu parentela y de la casa de tu padre. A la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serán benditas en ti todas las naciones. ¿Y qué hizo Abraham? Llevó a su sobrino Lot. No se fue la Fue desobediente también Abraham. Sí. Entonces, a veces, claro, Abraham también lo tenemos como ejemplo de fe y obediencia, pero ojo, que aquí el padre de la fe, Abraham. El padre de la fe, padre de la fe. Por eso que nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de obediencia. Cuando nosotros tenemos que pensar en qué personaje de la Biblia podemos encontrar una obediencia perfecta, solo en Cristo. Cierto. Entonces, alguien puede decir, yo obedecería obedecería la palabra si Dios me promete un reino eterno, riqueza. Bueno, a David le prometió un reino eterno y también le desobedeció. A ti, querido auditor, a ti, el Dios te está prometiendo que vas a pertenecer a un reino eterno. ¿Y por qué eres desobediente? Cierto. Si ya Dios te lo prometió ya. Cierto. Amén. Entonces, finalmente, en Cristo somos un cuerpo. El cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Entonces tenemos un cuerpo, ¿verdad? Tenemos una cabeza que manda y un cuerpo que obedece. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿verdad? Y el cuerpo le obedece a la cabeza. Por ejemplo, yo le digo a mi mano izquierda, ráscame la nariz. Y mi mano izquierda me rasca la nariz. La cabeza le ordena a la mano izquierda que me rasque la nariz. Yo le digo a mi pierna izquierda, estírate, y mi pierna izquierda se estira. Y si no lo hace es porque estoy enfermo. ¿Entiende? Entonces, en 1 Corintios dice que sois el cuerpo de Cristo, en 1 Corintios 12, 27, porque el cuerpo de Cristo tiene que obedecerle a Cristo, que es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia, dice Efesios 5, 23. Cristo es la cabeza de la iglesia, por lo tanto la iglesia tiene que obedecerle a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es su Salvador, porque Él es el que ordena. Romanos dice, siendo muchos somos uno, en Romanos 12:5, siendo muchos miembros somos uno, somos un cuerpo en Cristo. Todos miembros los unos de los otros. ¿Qué significa esto? También que tiene que haber obediencia entre nuestros miembros. De repente la mano izquierda obedece y rasca la pierna derecha. El cuerpo, mano izquierda,
rasca el cuerpo de la pierna derecha, porque el cuerpo de la pierna derecha necesita que lo rasque el cuerpo, la mano izquierda. Cierto. Entonces, entre los miembros de un mismo cuerpo, entre los miembros también tenemos que obedecernos los unos a los otros, por supuesto en el Señor. Si viene un hermano y le dice, hermanita, Dios me dijo que usted va a ser mi futura esposa y yo voy a darle el corte a la mía. Evidentemente la hermanita no va a obedecerle al hermano que le dice eso, que tuvo una visión, que tuvo un sueño, que le dijo que... No, nos vamos a obedecer en el Señor, en las cosas de Dios, en lo que sea correcto. Y Hebreos también 13:17, para que todos los pastores que están escuchando dicen, no han nombrado poco hoy día a nosotros. Es que yo estoy hablando de nuestro pastor Jesucristo. Pero también hay algo para ellos. También hay un bocado. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Ah? Así que ahí hay una palabra para ustedes. Hay una palabra para los pastores. Hay una ordenanza para los que no Sí. somos pastores, ¿no es cierto? Sujetarnos a nuestros pastores. Yo quiero ir entendiendo que a mí me corresponde también un enorme camino por recorrer. Filipenses, volvemos a Filipenses, a esto que hemos mencionado. Filipenses 2:8. Estando Cristo en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Romanos 5:19 dice, por la obediencia de uno, de ese Cristo, de ese Jesús, de ese ejemplo de obediencia, los muchos, tú, yo, todos nosotros, seremos constituidos justos. Gloria a Dios, porque ese Señor vino a restaurar este mundo caído. Cayeron todos, pero ese Señor no cayó. Vino del cielo, bajó, se hizo hombre. Grande es el misterio de la piedad, dice su palabra. Ese Dios se hizo hombre. Se hizo obediente, recibió todo tipo de ofensa. Desde niño, aún siendo pequeño, desde los 12 años, obedeció y estuvo sujeto a sus padres. Cuando fue más grande, siguió siendo obediente, incluso siguió la misma oficio o profesión de su padre, carpintero. Fue obediente a su padre. Me imagino que su padre muchas veces le dijo, ven Jesús, ayúdame a hacer este mueble, ayúdame a hacer esta mesa. Y Jesús le obedecía. Sí. Y no le decía, ay papá, no estoy ni ahí contigo, yo estoy en lo mío. Entonces tenemos que ser obedientes. Porque ahora en los tiempos actuales hay muchos jóvenes que están con el audífono y a veces nosotros los padres le decimos, hijo, ayúdame en esto. Y el hijo está... O no existían los WhatsApp tampoco. Claro. Este Cristo, al Hijo que es obediente, este Cristo nos enseña aún a obedecer a nuestros padres, a obedecer a los pastores, para que los pastores estén más contentos todavía, porque lo volvemos a mencionar, obedecer a los pastores, pero finalmente obedecer a este Cristo, ejemplo de obediencia. No falló desde los 12 años, después anduvo por el mundo, predicó este hermoso evangelio de salvación, para que nosotros podamos volver a este reino. Mira, hermanos, siempre lo digo, algún día vamos a vivir en comunión todos con Cristo. Y por eso Cristo tiene que trabajar nuestra obediencia. Porque nos podemos ser desobedientes ahora y pensar que un día vamos a llegar al reino eterno, a la vida eterna, y recién ahí vamos a empezar a preguntar, y a ver, ¿qué significa obediencia? Y, hay que ser obediente aquí. Hermanos, vamos a ir a una monarquía, no vamos a ir a una democracia. No se va a formar el Congreso de creyentes redimidos que va a determinar nuevas políticas en el reino de los cielos. O no va a haber una Cámara de Diputados, o una Cámara de Senadores que va a crear nuevas leyes que les parecen apropiadas para ir en contra del gobierno de Cristo. No, hermano, es un reino eterno, hay un monarca, es Cristo. Él estableció sus reglamentos, Él estableció sus leyes. Y ya como... Yo quiero irme con Cristo, yo no sé cómo va a ser ese reino eterno, no hay mayores detalles en la Escritura, no sé cómo va a ser, no sé cuáles van a ser, a lo mejor, tal vez en este momento humanamente, capaz que hay alguna ley que haya en el reino que en este momento yo sea como incapaz o inmaduro de cumplirla, pero yo sé que mi Cristo, ese Espíritu que vive en mí, me va a proveer la sabiduría y la madurez necesaria, Richie, Bastián, para que crezcamos, yo más viejo que ustedes,
Pero finalmente ustedes, bendición que estén jóvenes y estén aquí conversando la palabra de Dios sobre la obediencia. Oye, un ejemplo, que un joven adolescente, 15 años, ¿15 tienes tú, Richie? Yo tengo 14. 14 años, 15. va a cumplir 15, Bastián tiene 15 Y voy a cumplir 16. y va a cumplir 16 la próxima semana. Estemos hablando de la obediencia, bonito. Sí, la verdad que yo por lo menos, el Richie, estoy súper agradecido al Señor porque uno a veces dice, uno se da el crédito a uno mismo de conocerlo a Él, pero si uno ve todo lo que hizo Jesús, todo lo que ha hecho Dios a lo largo de la historia, uno no puede darse el crédito de nada. La verdad es que Él es el que hace todas las cosas. Yo creo que están así que uno cree en Él incluso gracias a Él, por su gracia y por su amor. Todo es por Él y para Él y debemos ser agradecidos de todas las cosas que Él nos da, porque la verdad es que todo viene de Él y muchas veces se nos olvida eso. Una vez escuchaba un testimonio de una persona que era pobre en su infancia y sus papás se esforzaron, le pagaron la universidad y todo y creció en una casa grande y un día, decía él, se acordó que fue el Señor que actuó a través de su papá, que lo hizo llegar al lugar donde él está ahora y se puso a llorar agradeciéndole al Señor. Y varias veces a nosotros se nos olvida lo que a Él también se le olvidó, que es gracias a Él que todas las cosas son posibles. Y yo le invito a todos los jóvenes que nos estén escuchando, a todas las personas, a que vivamos que todo es gracias a Él, que no pensemos que algo es mérito de nosotros, porque la verdad es que nosotros no somos dignos de nada. Él nos regaló el reino y tenemos que vivir eso, ser humildes siempre a Él, sujetarnos a lo que su palabra dice, a lo que su voz nos dice, y eso, obediencia siempre, humildad, fe, eso. Algo muy bonito esa reflexión, porque en realidad es algo súper importante la obediencia dentro de la vida, y cada cristiano es algo que tiene que tener para seguir a Dios. O sea, no podemos nosotros decir que somos personas que siguen a Cristo si no lo obedecemos. Amén. Porque a lo largo de toda su palabra, Él nos entrega un modo de, en el fondo, no de obtener la vida eterna por obediencia a ciertas cosas, sino un modo de agradarlo. Claro, correcto. Nosotros lo vamos a agradar por amor a Él, porque Él lo ha dado todo por nosotros. Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. En realidad, nosotros nos podemos dar cuenta que la obediencia de la que estamos hablando hoy día, que es la obediencia a Dios, viene como un sinónimo de hacer la voluntad de Dios. Correcto. O sea, no tanto como obedecer a lo que Dios dice, sino ir más allá de eso y hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Aunque Él no nos diga, haz esto, Dios quiere cosas de nosotros que nosotros también se las tenemos que dar. Dios quiere actitud de nosotros que tal vez no nos dice explícitamente. Por ejemplo, la Biblia nunca dice, no fumes, por ejemplo. Claro. Pero aunque Dios no lo haya dicho, uno tiene que obedecer su voluntad. O sea, uno conoce la voluntad de Dios. Uno piensa, por ejemplo, en esos casos, ¿y cómo voy a dar un ejemplo al resto? A veces la obediencia en Dios va más allá de lo que es seguir una orden. Va en hacer su voluntad, en lo que su espíritu nos da, nos lleva al corazón. O sea, Dios habla en nuestro corazón y nos muestra qué es lo que Él quiere, sus planes. Y es muy importante para ser obedientes no callar la voz de Dios que en nuestro corazón. Ir y seguir lo que Él nos va diciendo. Él habla en nuestro corazón y, no sé, vivir lo que Dios nos pide. Como te decía al principio, es más que la ley del no, Amén. que aprendemos de niños. No hagas esto, no te subas ahí, no te vas a caer, no. Es más que la ley del no de los 10 mandamientos, donde 8 de los 10 mandamientos dicen no. Es más que eso. Cristo nos subió la meta, nos puso muy alta, porque es como tú dices, es algo, es una entrega mayor. Y por eso que a pesar de que hagamos esto y seamos obedientes a una u otra cosa, finalmente tenemos que declarar siervos inútiles somos, porque podríamos ser obedientes en muchas más cosas. O sea, yo me puedo creer obediente en haber venido hoy día a hacer este programa.
y haber obedecido al pastor Mauricio que me dijo, habla hoy día de la obediencia. Pero eso es una pequeñez en comparación con lo que podría yo ser obediente a Dios. Lo que tú, hermano querido, auditor, podría ser obediente. Es mucho más. Amén. O sea, yo pensaba también, y yo me quedo con esa palabra cuando hablan de gente, tanta gente que sueña con ir a las naciones y sueña cosas, sueña en grande. O sea, dice, Dios, si tú me envías a las naciones, yo iré, y cosas así, pero tal vez dentro de su hogar no son buenos cristianos. Claro. O tal vez dentro de sus círculos de amistades, era algo que hablábamos con el Richie, me acuerdo hace un tiempo, dentro de sus amistades no muestran a Cristo. O sea, quieren ser obedientes dentro de miles de naciones, miles de personas, pero en sus círculos más cercanos, más íntimos, no son obedientes a Dios. En el fondo, Dios nos invita a eso, a ser obedientes en cada cosa, en cada detalle, aunque nosotros lo encontremos insignificante, porque la palabra nos dice, lo poco fuiste fiel, en lo mucho te bendeciré. Entonces uno tiene que saber que, aunque algo le parece que insignificante, Dios eso lo va a tomar como una bendición. Lo que a nosotros nos parece insignificante, para Dios es importante. Porque las cosas pequeñas se prueba la verdadera obediencia. Amén. En detalles pequeños se prueba la verdadera obediencia. Si en lo poco uno es fiel, en lo pequeño, si es desobediente en lo pequeño, va a ser desobediente en lo grande. Amén. Y eso mismo, o sea, a veces esto no es decir que en pocas cosas fui fiel y Dios me bendice mucho. Claro, si algo, Sino- como decíamos la vez pasada, decíamos que gente dice, no, yo me conformo con ser en poquito ser obediente porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho me conformo. No. En lo poquito, en lo nada, en lo casi nada. No, pero en realidad en lo poco se refiere en las cosas pequeñas, Claro. en cosas que nosotros creemos que son poca cosa. Claro. Nosotros decimos, pero, por ejemplo, Dios nos pone en el corazón, anda y abraza a esa persona. Cierto. Y a veces la gente piensa, pero ¿qué es esto al lado de los grandes ministerios? Claro. ¿Qué es esto? No tiene una importancia. Y a veces Dios no habla de eso. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te bendeciré. En el fondo, tal vez Dios nos va a entregar misión a nuestras vidas. Dios tiene un plan con cada uno. Y tal vez ese plan no sea el que nosotros soñamos, de ir a las naciones, de ir a China a predicar. Y Dios nos va a dar un ministerio, por ejemplo, de hablarle a gente que está en la plaza sentada de Dios. Cosas que tal vez nosotros creemos que son pocas cosas. En esas pocas cosas Dios nos va a bendecir. Y ahí Tenemos que entra- saber siempre eso. Ahí entra un tema bien importante que bien cortito, que es el tema de cómo nosotros adoramos al Señor, porque la adoración va más allá de cantarle al Señor una alabanza o algún himno. Nosotros tenemos que ver como nuestra vida, como si nuestra vida fuese una adoración, y de hecho yo lo veo así, porque la adoración lo que busca es, como dice la palabra, es adorar al Señor, es agradarlo, es decirle que uno lo ama, y yo creo que eso va más allá de cantar. Yo creo que eso se ve en la vida cotidiana. Amén. Yo me acuerdo que también otra cosa que hablamos, porque me acuerdo que con el Rich hablamos mucho de este tema, o sea, indirectamente hablamos de la obediencia a Dios. Y me acuerdo que unas cosas que hablábamos es que la palabra a Dios la da, Dios dice, la palabra dice que Dios es la palabra y también dice que es el verbo. O sea, Dios, seguir a Dios es tanto lo que Dios te dice como lo que haces. La palabra es algo que se dice, el verbo es algo que se hace, que se actúa. Entonces por eso nosotros tenemos que ser obedientes, porque Dios nos va a decir cosas a nuestro corazón y nosotros no tenemos que quedarnos con la palabra, sino también con el verbo de hacer, Amén. Con el hacer. con el hacer. Bendita es su palabra de Dios. Amén. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos ese libre albedrío. Tenemos esa posibilidad de elegir. ¿A quién vamos a ser obedientes? ¿Vamos a obedecer al pecado o vamos a obedecer a Dios? ¿Vamos a obedecer todas esas tentaciones que nos va a poner el maligno? Y vamos a decir, soy obediente, pero obediente al maligno. Yo soy obediente al amigo que me invitó a tomar copete. Yo voy a ser obediente mañana en ir a una fiesta porque no quiero defraudar a mis amigos y yo quiero ser un buen amigo, ¿no? Y quiero ser una buena persona y un buen chato, y por eso voy a ir a comprar 2 jarras de cerveza porque quiero ser obediente a lo que mis amigos quieren. No, hermano. Evidentemente ese es algún ejemplo burdo, pero hay cosas más sencillas, como dice Sebastián. A veces somos desobedientes. Cuando Dios nos habla, de repente nos dice, dile algo a esa persona.
y el Espíritu Santo nos habla a nuestra mente. Y nosotros nos detenemos y tenemos vergüenza y no lo hacemos. A mí me ha pasado un montón de veces. Y a mí me cala hondo cuando estoy de repente en un lugar y estoy en la iglesia o en la congregación o en cualquier parte y yo siento la voz del Espíritu Santo que me habla y me dice algo importante frente para que le diga a esa persona. Y yo me cuestiono si ¿Será la voz del Espíritu será Santo? la voz del Espíritu Santo. Engañoso el corazón. Más que todas las cosas, será el corazón. Pero evidentemente aquí, por eso tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que escudriñar las Escrituras porque Amén. Dios nos va a ir enseñando con su palabra y nos va a ir enseñando, como decía nuestro hermano Bastián, el verbo. Los verbos son hacer, Cierto. hacer, tener, no. Sí. Más que nada, hacer. Es una acción. Es una acción. El verbo es una acción. Es una acción. Sí. De hecho, si uno ve el Génesis, el primer libro de la Biblia, dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, ¿cierto? Decir. Decir. Verbo, exactamente. Y hay en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en la Biblia textual, que es una Biblia que hay palabras de la Biblia que no tenían traducción en español, entonces esa Biblia textual, el nombre lo dice, está la palabra textual. Y dice, en el principio, en el Génesis, era el logos. Y esa palabra logos quiere decir verbo. Correcto. O sea que cada vez que vemos en el Génesis, y dijo Dios, a la vez estaba haciendo. Claro. Porque para Dios la palabra también es el verbo. Entonces nuestro llamado es a ser obedientes, seguir a este ejemplo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos fallado, pero Él nos ha dado esta rica salvación, esta hermosa salvación. Somos ricos en el Señor por tener esta salvación. Por eso somos ricos. ¿Eh? Entonces, ahora tenemos que obedecer porque algún día, hermanos, vamos a vivir en comunión con este Dios. Vamos a caminar por las calles de oro, vamos a vivir en esta nueva, en este cielo nuevo y en esta tierra nueva. Y ¿qué más decirle? Vamos a tener que ser obedientes. Y no nos va a doler ser obedientes, porque ya Dios hizo nuestro trabajo acá en la tierra. Entonces déjese trabajar por Dios. Sígale, sea obediente. Así que, hermanos, obedezca a este Jesús, este gran ejemplo que está ahí en la palabra. Escudriñe las Escrituras, estúdielo, conózcalo, conozca a este varón, conozca a este Dios maravilloso, que un día le vio a usted, le miró, y le buscó, le arrinconó tal vez, y le arrinconó, hasta que finalmente usted aceptó este Evangelio. Pero este Evangelio hay que seguirlo. Hay que seguir a este verbo, hay que seguir a este Dios. Y seguirlo significa ser obediente. Amén. Vamos a orar, dar gracias. Usted que está ahí en su casa, sea reverente a Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro, doble sus rodillas. Vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor. Vamos a pedirle que Dios siga obrando en nosotros. Padre eterno, somos tus hijos, Señor. Queremos ser hijos obedientes, Señor. Que tu Espíritu Santo esté cada día en nosotros, como dice tu palabra, enseñándonos, abriendo nuestros ojos frente a nuestra desobediencia, para que crezcamos en este camino, para que lleguemos fortalecidos, para que miremos por sobre todo a Cristo y nuestra meta sea llegar a esa estatura, a la estatura de Cristo. Sé que todavía somos pequeñitos, pero engrandece nuestra alma el escuchar tu palabra, Señor. Amén. Y más la engrandece cuando sentimos que la hacemos, Señor. Que hemos sido obedientes a ti, Padre. Sí, Señor.
Ayúdanos a ser como Cristo. Te damos gracias por los jóvenes que siguen a Cristo. Gracias, Padre, por nuestros auditores. Ayúdales a comprender toda esta palabra, Señor. Sí, Señor. Gracias, Jesús, porque tu palabra es viva. Y como ríos de agua viva, corre por nuestras venas para darnos vida y vida eterna y en abundancia. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Obedecer te agrada más que sacrificio sin hacer tu voluntad, pues tú, Señor, conoces el corazón. Los que te aman tu palabra guardarán. Quiero hacer tu voluntad, de tu mano siempre andar, caminar en tu verdad y por siempre en ti confiar. Quiero hacer tu voluntad, tu amor yo reflejar, con mi vida adorar y vivir en santidad. Obedecer te agrada más que sacrificio sin hacer tu voluntad, pues tú, Señor, conoces el corazón.